Edimburgo, julio del año 2000. El majestuoso patio de Hollywood se convierte en escenario cuando la espada real desciende sobre el hombro izquierdo de Sean Connery. Lleva un tartán MacLeod cruzado al pecho y una sonrisa de triunfo que oculta la larga batalla política que casi le arrebata este instante. Turistas, detractores y nobles contienen la respiración mientras el nuevo caballero recuerda cada amanecer helado repartiendo leche, cada tatuaje grabado a fuego sobre su piel, cada inmersión entre tiburones reales y metafóricos. Hoy el rebelde recibe la bendición del imperio que un día desafió. Cada golpe de luz sobre la hoja brilla como un destello del pasado y del porvenir. Quien acompañe esta historia hasta el último fotograma descubrirá que la vida de Connery posee más peligro, misterio y giros imprevisibles que cualquier misión de 007. Parte 1. Forjado en acero, de Edimburgo al mundo. Fountainbridge despertaba todos los días con el traqueteo de los vagones de carbón y el olor dulzón del mosto que se colaba desde la cervecería McEwan. Entre aquellas paredes tiznadas de hollín se alzaba un muchacho desgarbado, de mirada intensa y manos tan grandes que parecían diseñadas para levantar vigas. Se llamaba Thomas Sean Connery, el hijo mayor de un camionero de origen irlandés y de una limpiadora que fregaba suelos de madrugada para estirar la renta familiar. A los 8 años ya sabía que la pobreza no espera, que exige tributo diario. Por eso aceptaba pequeños encargos, lustraba zapatos, acarreaba carbón y, sobre todo, repartía las botellas de leche que dejaban sudoradas huellas de frío sobre la puerta de cada casa. La ruta empezaba antes del alba. Cuando los demás muchachos agarraban la manta, él empujaba con esfuerzo el carromato crujiente entre charcos y adoquines. Era tan alto que los vecinos le gritaban Big Tam a modo de saludo, y él devolvía el gesto con una media sonrisa que no adivinaba su futuro. Aquella estampa se repitió hasta que cumplió 12 años y rozó ya el 1,80 m, una altura insólita en un barrio acostumbrado a los techos bajos y los sueños recortados. Mientras tanto coleccionaba experiencias singulares. Fue pulidor de ataúdes en una funeraria, contempló rostros de cera y entendió la fragilidad de la vida al pulir madera destinada a cobijar a los muertos. Más tarde se convirtió en socorrista de la piscina de Portobello, donde aprendió a nadar con la determinación de quien se juega algo más que un salario, y salvó a 2 niños que se hundían en un remolino, su primera heroicidad sin focos. El siguiente paso lógico parecía la Royal Navy. La Armada ofrecía uniforme, comida caliente y una lealtad superior a la patria chica, pero la realidad le aguardaba con un golpe de timón inesperado. Tras un breve periodo de servicio, una úlcera duodenal lo apartó de la vida militar y lo devolvió al barrio con el estómago maltrecho y la moral rota. Sin embargo, su paso por el cuartel dejó 2 marcas indelebles, un tatuaje que rezaba Scotland Forever y otro en honor a sus padres. Aquella tinta oscura se transformó en un credo silencioso. Con la baja médica llegaron nuevas incertidumbres y otra vez se coló la necesidad. Trabajó en los almacenes de los hospitales, donde trasladaba camillas y escuchaba conversaciones de doctores sobre síndromes que sonaban a hechizos. Cada jornada sumaba dureza a su espalda y temple a su carácter. Una tarde de 1951, en la Plaza Grassmarket, una feria ambulante exhibía pósteres donde se retaban los musculosos de Mr. Universe. Connery se descubrió observando aquellas siluetas de mármol con una mezcla de desafío y admiración. Decidió competir. Con una barra de acero improvisada y piedras encajadas en latas, practicó cada tarde detrás de la destilería, al borde del río. Su cuerpo respondió con la fidelidad de la juventud, y en cuestión de meses hinchó los bíceps hasta alcanzar una definición que llamaría la atención de entrenadores. En el concurso de Londres obtuvo un 3er puesto, lo que para él equivalía a un pasaporte. Esa misma noche el técnico del Manchester United se acercó a ofrecerle 25 libras semanales
y un sueño de estadios repletos. A otro lo habría deslumbrado el posible camino del fútbol, pero Connery calculó la longevidad de un deportista y la comparó con la eternidad de las imágenes en la pantalla. No lo dudó. Rechazó el balón y regresó a Edimburgo con la mente puesta en otra cosa. El teatro se asomó a su vida como una puerta lateral, casi secreta. Una gira de South Pacific buscaba figurantes, y él se coló en la audición. Le asignaron un lugar en el coro, escondido entre palmeras de cartón iluminadas por focos que desprendían un calor abrasador. Allí aprendió a proyectar la voz, a vocalizar hasta limar la aspereza de su acento, a moverse con la cadencia que imponen los cambios de escena. También posó como modelo de arte, completamente desnudo, ante decenas de estudiantes que trazaban su anatomía en carboncillo. Cada boceto inmortalizaba músculos que ya no pertenecían al obrero, sino al actor en ciernes. La leyenda de Big Tam se consolidó cuando una banda callejera, encabezada por un tal Balder, intentó atracar a los bailarines de la compañía. Connery, que había practicado judo con un instructor retirado, atrapó al cabecilla con un candado al cuello y lo retuvo hasta la llegada de la policía. El rumor se propagó entre los pubs y las academias de artes escénicas. Desde entonces, cualquier productor que necesitara presencia física pensaba en aquel escocés de mandíbula pétrea que dominaba el escenario con solo encorvar las cejas. Pero la meta seguía distante. Connery alternaba el escenario con oficios menudos, vivía en pensiones donde los colchones exhalaban polvo y la humedad reptaba por las paredes. Sabía que la identidad se construye como una armadura, y la suya todavía se hallaba en la fragua. Sin embargo, cada obstáculo era una chispa que soldaba esa coraza. Así entró a la segunda década de su vida laboral, con una voluntad de acero y la convicción de que el mundo le ofrecía, al fin, un horizonte abierto. Parte segunda. Licencia para brillar. El ascenso del 07. A finales de 1961, Londres servía con la promesa de un nuevo tipo de héroe de celuloide. Cubby Broccoli y Harry Saltzman buscaban el rostro que daría vida a James Bond, el agente secreto con licencia para matar y conquistar. El casting se convirtió en un desfile de apuestos aspirantes, todos con trajes perfectos y sonrisas de anuncio. Connery llegó en tren nocturno, sus ropas ligeramente arrugadas, un cigarrillo apagado entre los labios y la mirada de quien no admite derrota. Cuando los productores le pidieron que caminara, se girara y simulara la amenaza de un arma invisible, él se limitó a cruzar la sala con un balanceo felino, clavó los ojos en el equipo de cámara y salió sin pronunciar una palabra. Terence Young quedó hipnotizado por aquel movimiento que combinaba rudeza y elegancia. Ian Fleming, en cambio, torció el gesto. Había imaginado a Bond como un caballero de club londinense, con modales pulidos y origen inglés. La idea de un taxista escocés, así lo etiquetó, le parecía un sacrilegio. Sin embargo, la cinta de prueba hablaba por sí sola. Connery transmitía peligro y encanto, la mezcla exacta que podía convertir a Bond en un fenómeno global. Para pulir su acento, Young llevó al actor a clubes exclusivos, le enseñó a jugar al baccarat, a encender un cigarrillo de forma casi coreográfica, a sentarse sin apoyar la espalda para proyectar superioridad. De esas sesiones surgió el célebre Bond, James Bond, pronunciado con la cadencia que lo haría inmortal. Cuando Doctor No se estrenó en octubre de 1962, el mundo descubrió a un héroe diferente. Sus trajes de Anthony Sinclair dibujaban líneas impecables, su mirada traspasaba la pantalla y su caminar obedecía a un compás interno de depredador sigiloso. El éxito fue inmediato y brutal. En Hong Kong, estudiantes imitaban su peinado. En Nueva York, clubes organizaban noches temáticas con martinis agitados. En Río, los carnavales llenaron las carrozas de pistolas de utilería. Connery se convirtió en un mito viviente. Los estudios celebraban la lluvia de billetes, pero el actor percibía el filo oculto del triunfo. Temía quedar atrapado en la jaula dorada del personaje.
Cada nuevo guión traía más explosiones y menos matices psicológicos. Cuando llegó el rodaje de Thunderball, Connery exigió un aumento histórico y la libertad de realizar sus propias escenas submarinas. El set se transformó en una jungla acuática repleta de tiburones reales. Durante una toma, el cristal protector se abrió y un escualo nadó junto a su pierna. Muchos años después, el operador de cámara juraría que la sangre desapareció del rostro del actor, pero que éste no perdió la compostura mientras se alejaba con patadas firmes. El rumor de aquella hazaña fortaleció la mitología de un Bond irreemplazable. Mientras tanto, la esfera íntima de Connery se agitaba con la intensidad de un huracán que nadie veía venir. Su boda secreta con Diane Cilento se celebró lejos de los flashes, pero la prensa los descubrió en cuestión de semanas. La pareja alternaba gestos de pasión pública con silencios que helaban los pasillos de los hoteles de lujo. Nació Jason, su único hijo, en medio de rodajes y giras promocionales que mantenían al padre ausente durante largas temporadas. La tensión se colaba en cada entrevista y los tabloides olfateaban conflicto. Goldfinger elevó la franquicia a alturas estratosféricas. Fleming murió poco después, complacido de ver que su creación dominaba la taquilla. Al mismo tiempo, Connery negociaba su salida. Temía que la máscara de Bond se fusionara con su piel. Renunció tras You Only Live Twice y declaró que jamás volvería al smoking. Nadie le creyó del todo. La industria sabía que el magnetismo de Connery valía millones y haría falta mucho más que un contrato leonino para alejarlo definitivamente. El actor se marchó a rodar proyectos más arriesgados. John Boorman lo vistió con botas altas y calzón rojo en Zardoz, una película que desconcertó a la crítica, pero le permitió huir de la sombra de 007. Alfred Hitchcock lo dirigió en Marnie para explorar la psicología de un personaje perturbador. Connery descubría así territorios que iban más allá del héroe elegante y violento. Sin embargo, aún no era suficiente. Aquella búsqueda de autenticidad lo empujaría a un camino de éxitos artísticos, pero también a tormentas emocionales y escándalos mediáticos. Parte 3. Rompiendo el smoking. Arte, amores y escándalos. La década de los 70 inició con la misma intensidad con la que un motor ruge antes de adentrarse en un túnel incierto. Diamonds Are Forever marcó el retorno del actor a la franquicia, aunque las condiciones eran radicalmente distintas. United Artists le pagó una cifra récord y él destinó casi todo el salario a su Scottish International Education Trust. Quería que jóvenes sin recursos accedieran a la formación que a él le negaron. Ese gesto filantrópico contrastaba con las portadas que lo acusaban de vida de lujo y evasiones fiscales. Con el dinero donado, docenas de artistas escoceses pudieron estudiar en academias de música y danza. Connery supervisaba discretamente los informes y escribía cartas de ánimo firmadas con tinta azul. Mientras el mundo lo aplaudía por su regreso a Bond, él se preocupaba por el futuro de pintores y violinistas anónimos. Ese interés por la educación revelaba un rostro solidario que pocas veces encontraba espacio entre los titulares sensacionalistas. En el terreno artístico, su hambre de papeles complejos lo empujó a El hombre que pudo reinar, donde John Huston lo lanzó a los desfiladeros del Atlas marroquí, junto a Michael Caine. Las jornadas de rodaje resultaban extenuantes. Connery dormía en tiendas de campaña bajo un cielo plagado de estrellas y despertaba con el rugido de los camellos. El calor abrasaba su piel, pero él insistía en filmar sin dobles las escenas de riesgo. Huston recordaría que aquella obstinación casi culmina en tragedia cuando un puente colgante cedió unos centímetros de más y el actor quedó suspendido sobre un barranco. Luego llegó Los Intocables. Brian De Palma buscaba autenticidad y confió en la capacidad de Connery para dotar de alma al veterano policía Malone. Para el acento irlandés, el actor se reunió con un agente retirado de Chicago, bebió whisky barato para igualar el tono ronco y pasó noches ensayando monólogos en habitaciones mojadas por la lluvia. El resultado fue un personaje tan creíble que le valió el Oscar al mejor actor de reparto. Connery subió al escenario, sostuvo la estatuilla de oro y pronunció la frase «La paciencia es una virtud». Después descendió con calma y evitó la zona de prensa, como si aquella victoria le perteneciera solo a él. El éxito profesional, sin embargo,
No borró los nubarrones sentimentales. El divorcio con Diane Cilento estalló entre acusaciones mutuas. Ella publicó memorias en las que relataba episodios de celos y golpes. Él respondió airadamente y aseguró que jamás había golpeado sin provocación, eco desafortunado de una entrevista a Playboy donde justificaba la bofetada como última salida. Décadas más tarde matizaría sus palabras, alegando que fueron sacadas de contexto, pero la controversia quedaría adherida a su nombre, recordatorio incómodo de un machismo social que empezaba a cuestionarse. Poco después contrajo matrimonio con Micheline Roquebrune, pintora franco-marroquí que lo acompañaría hasta el final. Se instalaron en Marbella y adquirieron propiedades que, con los años, despertarían la sospecha del fisco español. Nació la Operación Goldfinger, investigación que inundó los periódicos. Aunque Connery y Michelin salieron absueltos, el daño mediático estaba hecho. Los titulares mezclaban el nombre Bond con fraude fiscal, y algunos periodistas disfrutaban señalando la paradoja de un héroe británico convertido en residente de paraíso fiscal. En el ámbito político, Connery intensificó su respaldo al Partido Nacional Escocés. Sus donaciones superaron las 50.000 libras y su voz retumbó en mítines y artículos de opinión. El gobierno británico miraba con recelo a aquel icono internacional que agitaba la bandera de la independencia. Este activismo complicó la concesión de la condecoración real. El actor fue vetado 2 veces antes de recibir el título de Sir. Esa pugna le añadió un matiz épico a su figura, mitad estrella de cine, mitad cruzado identitario. La década cerró con una oferta que él mismo describiría como surrealista. Peter Jackson lo invitó a interpretar a Gandalf en El Señor de los Anillos a cambio de 30 millones y un porcentaje sustancioso de las ganancias. Connery leyó el libreto, no entendió la trama y lo rechazó. El tiempo revelaría que perdió cientos de millones, pero él jamás se lamentó. Aseguraba que el dinero no podía reemplazar la pasión verdadera por un proyecto y que su instinto le salvó de trabajos que no comprendía. Ese instinto también lo llevaría, para bien o para mal, a uno de los rodajes más complicados de su carrera, el que provocaría su despedida definitiva de la interpretación. Parte 4. Nunca jamás, hasta siempre. Legado y últimos años. Cuando el calendario marcó 1983, Connery decidió que si alguna vez volvía a ser Bond, lo haría bajo sus propias reglas. Never Say Never Again no era una película del canon oficial, sino un proyecto alternativo que rescataba la trama de Thunderball. La producción fue un campo de minas. Los enfrentamientos con el equipo creativo se repetían en desayunos maratonianos, y un accidente durante una escena de esgrima le dejó el brazo magullado. Aún así, el estreno se saldó con cifras astronómicas y revalidó su magnetismo. Semanas después, Steven Spielberg lo convocó a Los Ángeles. George Lucas había sugerido que nadie resultaba más adecuado para encarnar al padre de Indiana Jones. Connery aceptó fascinado por la idea de convertirse en mentor de Harrison Ford. Indiana Jones y la Última Cruzada se filmó entre los parajes polvorientos de Almería y los estudios de Elstree. Entre tomas, los dos actores discutían sobre motocicletas, gafas de sol y la diferencia entre coraje y temeridad. La química traspasó la pantalla y el público celebró la alianza perfecta entre generaciones de aventureros ficticios. El actor encadenó películas de corte variado. En La Roca compartió cartel con Nicolas Cage y, según rumores del set, improvisó diálogos que se convirtieron en frases icónicas. En Descubriendo a Forrester, regaló un retrato sensible de un escritor huraño que reconoce talento en un adolescente afroamericano. Su voz profunda narró documentales de naturaleza y prestó tono a videojuegos donde los jugadores se sumergían en mundos que él jamás habría imaginado. Entonces aterrizó The League of Extraordinary Gentlemen. Stephen Norrington, conocido por su genio volátil, chocó frontalmente con el carácter inquebrantable de Connery. Las discusiones se oían a 100 metros del plató de Praga. La presión del estudio, los efectos digitales que el actor consideraba un capricho sin alma y la falta de coordinación empujaron a Connery a tomar una decisión final. Se retiraría. No habría más rodajes, ni cameos, ni doblajes. Necesitaba silencio tras medio siglo de focos. Mientras cerraba contratos y vendía propiedades, llegó la invitación real que besaría su trayectoria. En julio del 2000, la reina Isabel II viajó a Edimburgo para entregarle la espada. La ceremonia estuvo cerca de no celebrarse por su apoyo al independentismo, pero finalmente el protocolo se impuso.
Connery levantó la cabeza, la luz chispeó en la hoja, y los fotógrafos eternizaron el momento. Muchos vieron en aquel gesto la culminación de una saga personal de orgullo y rebeldía. Él, en cambio, lo recibió con serenidad, consciente de que su vida siempre había sido una dualidad perfecta de gloria y controversia. Retirado en la paradisíaca comunidad de Life for Cay, Bahamas, Connery se dedicó al golf, a pasear junto al mar y a aconsejar a jóvenes actores que peregrinaban hasta su puerta en busca de sabiduría. Las tardes se llenaban de anécdotas sobre rodajes imposibles, de risas roncas y de brindis con whisky escocés que recordaban su tierra. Sin embargo, la demencia empezó a cerrar puertas en su mente. Olvidaba nombres, confundía fechas, se perdía en pasillos que conocía desde hacía décadas. Michelin lo acompañaba con paciencia infinita y mantenía al margen a la prensa que buscaba titulares sobre la leyenda en decadencia. El 31 de octubre de 2020, Sean Connery exhaló el último suspiro mientras el océano susurraba al fondo. Su esposa afirmó que se marchó sin estruendo, como quien apaga una lámpara al amanecer. La noticia recorrió el globo con la velocidad de un disparo. Se sucedieron los tributos, luces encendidas en el castillo de Edimburgo, maratones Bond en televisiones de todo el planeta, hilos interminables en redes sociales donde cada generación confesaba su propia escena favorita. Algunos recordaron su filantropía, otros lamentaron sus declaraciones polémicas. Todos coincidieron en que el séptimo arte no sería igual sin la ceja en arco del agente original. Quedaba su legado múltiple. Para los amantes del cine, era la encarnación definitiva de James Bond, aunque solo interpretara al espía en 7 ocasiones. Para los escoceses, representaba la voz que exigía autonomía y defendía la cultura celta. Para los beneficiarios de su fundación, era el padrino silencioso que abrió puertas académicas. Para quienes leyeron las acusaciones en su contra, era un recordatorio de que los ídolos también pueden romperse. Connery mismo aceptaba esa contradicción. Decía que un hombre vale tanto por sus errores como por sus aciertos. En una entrevista rescatada tras su muerte, se le preguntó qué le gustaría que se inscribiera en su epitafio. Respondió sin titubear: «Aquí yace un escocés afortunado. Tal vez esa sea la definición más honesta. Aquel niño que pulía ataúdes y repartía leche conquistó el planeta con un personaje que mezclaba humor y letalidad. Se convirtió en filántropo, agitador político y ejemplo de superación. A la vez, dejó un rastro de controversias que lo humanizan, porque la grandeza reside, precisamente, en admitir las sombras que acompañan a la luz». Una hoja de acero tocó su hombro, y fue como si se cerrara el círculo perfecto, desde las calles empedradas de Fountain Bridge hasta el palacio donde la monarquía reconoció al rebelde. Sean Connery nos deja la lección de que el coraje consiste en abrazar todas las facetas de la propia historia, incluso las incómodas. Si esta narración te mantuvo expectante, si viajaste por los laberintos de su gloria y sus contradicciones, haz que la llama siga viva. Regálanos un me gusta, suscríbete y acompáñanos en la próxima aventura, donde descubriremos otras vidas tan sorprendentes como la del primer, irrepetible y eternamente polémico Bond.